Vamos a seguir en esta mañana en la serie que hemos titulado Sabiduría para una vida cristiana, basado en el libro de Proverbios. Sabemos que el libro de Proverbios toca muchos temas y vamos a ir construyendo, obviamente, los diferentes temas en los que se enfoca. Pero el tema de esta mañana yo le he titulado Practica el amor al prójimo y nos vamos a basar principalmente en el capítulo 3 de Proverbios, versículos del 27 al 30. Dice la palabra del Señor en Proverbios 3, 27 y 28: no niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve, vuelve, y mañana te lo daré, cuando lo tienes contigo. Nosotros vivimos en una sociedad donde generalmente hay expectativas acerca de un cristiano. Cuando alguien en el trabajo, en el vecindario, en el mundo en general, saben de que usted es cristiano, tienen como cierta expectativa, ¿verdad? O sea, se ha hecho, gracias a Dios, creo yo, una buena fama en el sentido de que en base a los cristianos que nos han antecedido, que siempre han sido los verdaderos cristianos, han sido personas que reflejan su fe, su amor por Dios en buenas obras. Entonces, de un cristiano se espera que haga el bien, de un cristiano se espera que tenga buenas obras, y esto no está mal. Esta expectativa que existe en la sociedad de que se espera que el cristiano haga el bien es coherente con las escrituras, porque la Biblia nos muestra, de hecho, cuando la Biblia habla de la salvación en Efesios capítulo 2, Efesios 2 dice que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, y esa salvación, hay un nuevo nacimiento, hay una recreación. La salvación es una nueva creación. Pero ¿qué dice Efesios 10? Que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cuando Dios nos da la nueva vida, cuando Dios nos da el nuevo nacimiento, Él da esa vida con la capacidad de hacer buenas obras y prepara de antemano buenas obras para que el creyente, para que el cristiano pueda realizarlas. Jesús en su sermón del monte muy famoso también dijo que su luz alumbre delante de los hombres cuando vean sus buenas obras y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, nosotros somos llamados a ser instrumentos en las manos de Dios para hacer el bien a otros, y basado en esa verdad, que es una verdad bíblica. Aquí viene el proverbista y empieza ese versículo 27 diciendo: no niegues el bien. Dios te llamó a hacer el bien. No le niegues hacer el bien a quien se le debe. Vamos a ir parte por parte en el versículo: cuando esté en tu mano el hacerlo. Detengámonos en este versículo y vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 2 verso 14 al 16. Una de las características del apóstol Santiago es que Santiago le gustaba mucho la sabiduría. Su tema predilecto es la sabiduría. Por eso él empieza diciendo: si alguien es falto de sabiduría, pídasela a Dios. Por eso él contrasta la sabiduría terrenal, animal y diabólica con la sabiduría celestial, la que viene de arriba. Hay como un tema favorito en cada uno de los apóstoles, ¿verdad? El tema favorito de Pablo es la fe, el tema favorito de Pedro es la perseverancia, el tema favorito del apóstol Juan es el amor, pero el tema favorito del apóstol Santiago es la sabiduría, y él habla mucho de sabiduría. Pero la sabiduría es hacer el bien, sabiduría es actuar haciendo las buenas obras, y por eso en su libro dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo?
Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Santiago no está negando que la salvación sea solo por fe, pero está explicando de que hay una aparente fe que algunos dicen tener, pero en realidad no es la fe viva, no es la fe verdadera. Porque la fe muerta es equivalente a la de los demonios, que saben que Dios existe, sí, creen en Él, sí, tiemblan ante Él, sí, pero no le obedecen, no actúan en consecuencia a Él. Y él dice, hay gente que dice ser cristiano, pero su fe no es la fe que puede salvarle. Y un ejemplo que él pone es, aquí es claro, imagínense que viene uno de nosotros y se queda sin trabajo y se le acaban las reservas y no tiene que comer y nosotros le decimos, ay, sí, sí, que Dios te mande ahí comida cuando nosotros podemos darle. Eso sería negarle el bien a quien se le debe. Eso sería contradictorio al proverbio que estamos estudiando. No niegues el bien a quien se le debe. ¿Y a quién se le debe el bien? En primer lugar, hermanos, a nuestros hermanos en la fe, a nuestras personas cercanas que tienen necesidad. Santiago 4:17 dice, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted sabe que han habido estudios, hubo un asesinato en Nueva York hace algunos años donde una mujer gritó, 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 gritó y había un montón de gente oyendo y nadie hizo nada por auxiliarlo y eso pues hizo que sociólogos y psicólogos empezaran entonces en sociología hay un fenómeno que se conoce como la difusión de la responsabilidad o el síndrome del espectador. Y lo que explica esto es que cuando hay muchas personas siendo testigos a la necesidad de una persona que necesita ayuda o que está pasando una emergencia, el ser humano tiende a reaccionar diciendo, alguien más lo va a ayudar porque hay mucha gente aquí. Entonces, es interesantísimo, pero mientras más personas hay ante una necesidad, menos sentimos que es nuestra responsabilidad ayudar. Tendemos a pensar, alguien más lo hará. Hay una persona pasando hambre y tendemos a pensar, no, seguramente los vecinos, seguramente la familia le va a dar, seguramente alguien lo va a ayudar. Y lo interesante es que a lo que la sociología le llama la difusión de la responsabilidad, ¿sabe cómo le llama la Biblia? Pecado. La Biblia no le está diciendo a usted, ah, sí, tenías. Por eso, de alguna manera, algunos pastores tienen cierto pleito con la psicología. Yo obviamente sé que es una herramienta útil y yo sé que no todos los psicólogos ni todos los que estudian psicología lo aplican, pero hay un error cuando la psicología le llama trauma a lo que es pecado y hace y le llama víctima al que es responsable. La Biblia no hace eso. La Biblia nos dice, tú tienes la responsabilidad de no negar el bien a quien se le debe. No debes escudarte, es que hay ahí, es que eso ya lo explicó la psicología de que yo pensé que alguien más lo haría. ¿Me entienden? Eso no es lo que la Biblia enseña, hermanos. Cuando alguien necesita ayuda, no es otro el que tiene que ayudarlo. Eres tú y soy yo. Somos nosotros los hijos de Dios, que sabemos que nuestro Padre es el que suple todas las cosas, los llamados por Dios a ayudar a alguien cuando esté pasando por una situación de emergencia, de necesidad, de difícil, sea lo que sea, ¿verdad? Porque no necesariamente es falta de comida, puede ser algo médico, puede ser un ataque epiléptico, puede ser que se le ponchó la llanta de un carro, qué sé yo, pero si nosotros estamos ante una necesidad y tenemos la posibilidad, porque
de ayudarlo, hay que hacerlo. Ahora es muy interesante porque en el verso bíblico dice, no niegues el bien a quien se le debe. Y aquí entro yo la pregunta, ¿a quién se le debe el bien? Hermanos, en primer lugar, a quien se le debe el bien, por un lado es a los que nos brindan algún tipo de ayuda. Y sigamos en otro pasaje del libro de Santiago. Dice Santiago capítulo 5 del 1 al 4. Oigan ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comida de polilla, su oro y su plata se ha oxidado, su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes, que clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Santiago le está escribiendo a creyentes y había necreyentes dentro de la iglesia que eran ricos y otros que eran pobres. ¿Y sabe qué hacían los ricos? ¿Sabe qué hacen los ricos? Los ricos tratan de darle la más vuelta al dinero que es posible y de sacar el dinero hasta lo más tarde posible. Entonces, tal vez el empleado tenía una necesidad y le decían, no, no, es que no ha terminado la semana, es que hasta fin de mes yo te voy a pagar, es que yo te voy a pagar hasta tal día. ¿Y qué dice? ¿Y qué les dice Santiago? Lloren y aúllen, porque vienen miserias sobre ustedes. ¿Por qué? Porque hay personas que han trabajado segando sus campos y ustedes han retenido, han atrasado su pago. Hermanos, yo sé que aquí tal vez ninguno nos consideramos ricos, pero una de las cosas, una de las personas o algunas de las personas a quien nosotros les debemos hacer el bien, porque la Biblia es claro, la Biblia no dice conviértete en la persona más altruista y ayuda a todo el mundo, no, haz el bien a quien se le debe. Y por lo menos nosotros, si a alguien le debemos el bien, es a alguien que hace algún tipo de servicio, ayuda. Yo sé que no todos, pero hay personas que tienen otras personas que les ayudan con la limpieza en casa. Es justo darles su almuerzo. Es justo hacerles el bien. Tal vez no llega alguien a hacerte limpieza en casa, pero tal vez llega alguien a ayudarte con el jardín o con alguna reparación. Hermanos, es justo darles, ofrecerles, aunque sea un vaso de agua y si es posible una merienda. Yo sé que algunos ya lo practican, pero como estamos enseñando, es importante mostrar que la Biblia nos manda a hacer el bien a quien se le debe. Y una de las personas que a quien les debemos hacer el bien son las personas que nos prestan algún tipo de servicio o nos dan algún tipo de ayuda. Por otro, pero no solo ellos. La Biblia también dice que les debemos el bien a los más vulnerables, ya sea los débiles o los desprotegidos. Vean, siguiendo en el libro de Santiago, que está muy conectado con sabiduría, Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué está diciendo Santiago aquí, hermanos? Que la verdadera espiritualidad no se mide por qué tanta Biblia te sabes de memoria, por qué tanta doctrina conoces o por qué tantas horas pasas en oración. Esas cosas son importantes y son necesarias. Pero Santiago está diciendo la verdadera religión delante de Dios es ayudar a los más vulnerables, porque él menciona huérfanos y viudas porque como leímos en la lectura bíblica, era por ley que quien tenía un campo o quien tenía algo no debía de cosechar todo, sino que era responsabilidad del pueblo dejar un poco para los huérfanos, las viudas y los extranjeros. ¿Por qué Santiago está mencionando este grupo? Porque la ley mandaba hacer bien a ellos. Entonces, si alguien debe nuestro bien, y yo sé, alguien de ustedes me va a decir,
Ay, pastor, qué bueno, pero yo no conozco a ningún huérfano ni a alguna viuda. Pero realmente, hermanos, puede ser que nosotros no conozcamos específicamente a una viuda o a un huérfano en necesidad, pero hay que entender algo. Nosotros ya no vivimos en los tiempos bíblicos y ahora yo conozco algunas viudas que son más ricas que yo también, por así decirlo, ¿verdad? O huérfanos que están muy bien económicamente, pero en los tiempos bíblicos, los huérfanos y las viudas eran personas, la mujer. Usted sabe que la mujer sufrió mucha desigualdad en la historia, lamentablemente, y a las mujeres no les daban trabajo si no tenían un esposo. Y a los huérfanos no les, también costaba mucho que les dieran un trabajo. Porque era una población particularmente vulnerable, porque carecían de protección económica, legal y social. No habían leyes en muchas otras naciones que los defendieran. De hecho, ustedes saben que en Esparta, si un niño nacía con algún defecto, lo tiraban y lo mataban de una vez. El Imperio Romano era igual. Era una cosa terrible, había mucha crueldad en el mundo del pasado y estas personas eran, representaban a las personas que no tenían medios en la antigüedad y cuando la Biblia se escribió no existían seguros sociales, no existían pensiones, no existían sistemas estatales de apoyos, no existían, ¿me entienden? No había ninguna de esas cosas que hoy hay para ayudar a las personas vulnerables y había muy pocas oportunidades laborales para el huérfano y la viuda. Entonces, por eso, cuando Dios pone la ley, Dios manda a dejar provisión para el huérfano, la viuda y el extranjero. ¿Por qué? Porque nos está mostrando el corazón de Dios hacia los débiles, hacia los desprotegidos y hacia los fácilmente explotados. Miremos Deuteronomio 24, 19, 22, que es muy conectado a la lectura bíblica de Levítico 19. Cuando sigues tu cosecha en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas estas cosas. O sea, ¿cómo podemos llevar a la práctica eso en nuestra sociedad, hermanos? Ay, siguen habiendo personas vulnerables. Hay niños abandonados, hay niños institucionalizados, hay niños que tal vez tienen ambientes familiares pero muy destructivos, hay madres solteras sin apoyo, hay adultos mayores abandonados o económicamente vulnerables, hay migrantes, hay refugiados, hay venezolanos en las calles, hay personas con discapacidad sin red de apoyo, hay personas en pobreza extrema, hay víctimas de trata, de abuso, de violencia doméstica, personas emocionalmente aisladas o socialmente invisibles, personas que tienen diferentes capacidades, enfermos que no pueden sostenerse por sí mismos, personas que no tienen voz ni influencia para defenderse. Y el llamado bíblico es estar pendientes de ellos. El llamado bíblico es a dejar, el llamado bíblico es a si hay ropa que ya no usamos. O sea, el llamado bíblico no era no cegar el campo, dejárselo todo, no, ciega y déjales un poco. Llamado bíblico es si podemos en algún momento, si conocemos a alguna de estas personas, si podemos en algún momento hacerle un diario, si podemos llevarle la ropa que ya no usamos o que ya usamos suficiente y ya tenemos más. Hermanos, son prácticamente un llamado a hacer obras de caridad, pero no solamente eso, sino también a veces la necesidad de una persona es emocional y el bien que necesita es alguien que le escuche, alguien que le acompañe, alguien que le abrace, alguien que se presente para restaurar su dignidad y para mostrar el carácter amoroso de Dios para los vulnerables, para los débiles, para los desprotegidos. Hermanos, Dios está a través de la ley, a través de estos pasajes, mostrándonos su corazón y cómo su corazón se inclina hacia los fácilmente explotados, hacia los oprimidos. ¿Por qué Dios sacó al pueblo de Egipto? Porque oyó el clamor de su opresión y de su esclavitud. Ahora, ¿qué maneras, qué otras maneras hay de hacer el bien? Hay
La Biblia habla como solamente dar, ayudar, acompañar, hacer el bien es solamente eso. Y veamos que también hay otras maneras porque es importante tener conciencia de esto. Segunda Tesalonicenses 3, 6 y del 10 al 15. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Porque cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto. Si alguien no tiene trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguien no obedece a nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlos como hermanos. En la iglesia de Tesalónica pasó algo. Algunos malentendieron el hecho de que el Señor ya venía y dijeron, ya no estudio, ya no trabajo, ya no hago nada. Y como no trabajaban, decían a meter a la casa del hermanito y de la hermanita empezaban a chismear, pero le decían, ay, no tendrá ahí, no le sobrará un poquito del almuerzo y no le sobrará un poquito del desayuno y no le sobrará. Entonces andaban pidiéndole comida a todos, pero podían trabajar, pero no querían hacerlo. Entonces viene Pablo y dice, no, 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 ustedes no tienen que fomentar el desorden. Porque hermanos, el llamado bíblico a hacer el bien no es lo mismo que promover un vicio, que financiar un adicto o que financiar un perezoso. No, 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 no. Hay personas que si andan desordenadamente y si son negligentes y si son perezosos y si son, no somos llamados a hacerles el bien dándoles provisiones. Somos llamados el bien de hacerle, somos llamados a hacerles el bien de otra manera. Vean el verso 13, enfatiza, no se cansen de hacer el bien, pero a estos desordenados hacerles el bien no es darles de comer, hacerles del bien es amonestarlos como hermanos, es decirle, papito, mamita, usted puede trabajar, usted tiene que trabajar y comer su propio pan. Hágame el favor y deje de andar metido en chismes y deje de andar de perezoso. Y esa es la manera de hacerles el bien a ellos. Porque eso es lo que necesitan. Hay personas que la manera de hacerles bien es ayudarles a conseguir un trabajo, darles una tarea, llamarles la atención. Hermanos, la instrucción bíblica es clara. No le niegue el bien a nadie. No se canse de hacer el bien. Pero no negarle el bien no es darle a todos lo que quieren que les demos, porque no es un llamado a dejarnos manipular por el manipulador, ni por el adicto, ni por el drogadicto. No es ese el llamado bíblico. Si alguien no quiere trabajar, la forma de hacerle el bien no es alimentándolo gratis, es llamándole la atención, es amonestándolo. La lectura bíblica que leímos en Levítico 19:17 dice, no odiarás a tu prójimo, pero dice, si puedes reprenderlo, repréndelo, pero no peques. A veces el hacer el bien es reprender a alguien, porque a veces financiar un mal comportamiento es hacerle más daño a la larga a la persona. Hay lamentablemente hogares, ¿verdad? Padres que en lugar de frenar el inicio de una adicción, chinean y chinean y chinean y terminan trayendo más daño porque el joven, el hijo, el nieto avanza más en la adicción porque no le pusieron límites a tiempo. A veces hacer el bien es frenar, es cortar de tajo, es poner límites. Entonces tenemos que aprender sabiduría de eso.
Hermanos, amar incluye reprender, corregir, como hemos visto, cómo nos ama el Señor. Nos ama de tal manera que en su amor también nos corrige, que en su amor también nos poda, que en su amor nos disciplina. ¿Por qué? Porque quiere lo mejor para nosotros y nos forma. Si el Señor nos ama de esa manera, nosotros debemos amar de la misma manera. Amar no da lugar al odio, no da lugar al rencor, no da lugar a la venganza, pero sí da lugar al corregir, sí da lugar al reprender, sí da lugar al explicar, sí da lugar al dialogar. Y la Biblia nos muestra muchos casos. De hecho, hay pasajes duros donde la Biblia dice, con él ni te juntes, hablando de los falsos maestros, en segunda y en tercera de Juan. Los corintios, por ejemplo, no debían tolerar a un hombre que estaba en una relación incestuosa con la madrastra. ¿Qué les da la instrucción Pablo? Háganle el bien, ¿cómo? Expulsándolo de la iglesia. Entonces hay gente a la que hacerle el bien es expulsarlo de la iglesia. Claro, sigan orando por él, pero no chineen su pecado, no toleren su pecado. Los Gálatas, Pablo los regaña. ¿Por qué? Porque no tenían que permitir ni recibir a los que predicaban la circuncisión. Debían de expulsarlos. En la segunda carta a los Corintios, Pablo también regaña a los Corintios porque han recibido a falsos apóstoles que son emisarios de Satanás, que se visten de luz, pero no fueron enviados por Dios. Hacerle el bien a los que son enviados de Satanás es cerrarle la puerta también. Entonces hay que tener discernimiento y sabiduría. Los de la iglesia de Párgamo no debían recibir a los que profesaban la doctrina de los nicolaitas, independientemente de qué se trataba. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que él aborrecía esa doctrina y aborrecía a los que tenían esa doctrina. De hecho, a los de Éfeso los felicita por rechazar a los nicolaitas, pero en Éfeso les cierran la puerta y en Pérgamo se las abren. No estaba bien. A Tiatira el Señor la regaña por tolerar a una mujer llamada Jezabel que se decía profetisa, pero no lo era y que estaba promoviendo el pecado, actos inmorales dentro de la congregación. Hermanos, a los que promueven el pecado, a los que traen falsas doctrinas, hacerles el bien es cerrarles la puerta. ¿Por qué? Porque yo primero soy llamado a honrar a Cristo y en mi honra a Cristo hago el bien, pero no un bien que fomenta, que permite, que promueve el pecado. Un bien que realmente busca el crecimiento de las personas y su cercanía con Dios. Hacer el bien no es solamente dar un plato de comida. Hacer el bien no es solamente dar una limosna. Hacer el bien es realmente pensar qué es lo que esta persona necesita. ¿Necesita un plato de comida o necesita ser amonestado? ¿O necesita que se le cierre la puerta? ¿O necesita ser expulsado de la iglesia? ¿O necesita ser recibido y restaurado? Pero para eso necesitamos pensar un poco más. ¿Cuál es la verdadera necesidad de la persona ante la que estamos? Porque no es salir del paso, es genuinamente meditar en su necesidad. Hay un límite para dar, para escuchar, para recibir en casas, cuando las personas no quieren arrepentirse ni enderezar su camino, como lo vemos en este y muchos otros pasajes. Pero si seguimos en el proverbio dice, haz el bien al que se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. Y ese cuando esté en tu mano el hacerlo, hermanos, nos dice que lo hagamos según nuestra capacidad. Dios no nos pide más de lo que podamos dar. Galatas 6, 9 y 10 dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Si hay dos personas en necesidad, tenemos que priorizar a un creyente contra el no creyente. Y no estamos llamados a dar más de lo que tenemos. O sea, la Biblia dice, comparte tu pan con el hambriento, no dice, dale tu pan y quédate tú sin comer. Mejor que los dos coman la mitad, si solo un pan hay, a que uno de los dos se quede sin comer.
Eclesiastés 9:10, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Eso quiere decir según tu capacidad, porque no hay actividad ni propósito ni sabiduría en el Seol a donde vas. Proverbios 6:1 al 3, vean lo que dice, si has salido, hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve e importuna a tu prójimo. ¿Qué está diciendo el proverbista? Si le dijiste que sí a aquel que te pidió hacer favor por tu deuda, dile que ya no, dile que ya no y ve y pide en el banco que ya no y no firmes. Si todavía no has firmado, pero ya le diste una promesa, dile que no vas a poder cumplirla. No seas fiador. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Porque ¿qué es ser fiador, hermanos? Es ayudar más allá de nuestra capacidad, es ayudar con lo que no tenemos. Proverbios 11:15, ciertamente sufrirá el que sale fiador por un extraño, pero el que odia salir fiador está seguro. Proverbios 17:18, el hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. ¿Qué nos dice la sabiduría? Que no seamos fiadores. Así que cuando un familiar, un amigo, un hermano, un cercano le llame y le diga, ay, vieras que necesito un crédito, vos podés ser mi fiador, usted dígale, mi religión me lo prohíbe. La sabiduría me lo prohíbe. Hermanos, la ayuda que somos llamados a dar es según nuestra capacidad presente. Estos pasajes le dan equilibrio al tema, hace el bien, ayuda, pero también aprende a decir no cuando alguien quiere aprovecharse de tu disposición a ayudar. También aprende a ser sabio y a no poner en riesgo tu patrimonio, tu futuro, tu salud futura, tu seguridad futura. Hagamos el bien, pero eso no quiere decir que ya vamos a ser fiador de todo, le vamos a decir sí a todo. No, hay un equilibrio en la escritura. No niegues el bien a quien se le debe. ¿Quién debe el bien? ¿Quién debe el bien? ¿A quién se le debe el bien? A los necesitados, a los vulnerables, a los que nos ayudan en algo, a las personas cercanas, cuando esté en tu mano el hacerlo. Si no está en tu mano el hacerlo, pues no puedes hacerlo porque no tienes la capacidad de hacerlo. No te metas a ser fiador. Verso 28, no digas a tu prójimo, ve, vuelve, y mañana te lo daré, cuando lo tienes contigo. La psicología llama procrastinación a dejar para mañana lo que puedo o lo que tengo que hacer hoy. Y hermanos, y así como a la difusión de la responsabilidad, la Biblia le llama pecado, también a la procrastinación. En la ayuda, la Biblia le llama pecado. Si podemos, si sí tenemos, ayudemos ya, ayudemos en el momento. No, no nos burlemos, no nos aprovechemos de la debilidad de la gente. Veamos algunos pasajes más. Levítico 19:13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Hermanos, en ese tiempo, y la gente ganaba por día y había gente que no podía comer ese día si no le pagaban ese día. Y habían jefes o habían ricos que le decían, ah, mañana te pago. Y el Señor dice, no, eso es oprimir. No le pagues al otro día. Hazlo hoy. Deuteronomio 24, 14 y 15. No oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habitan tu tierra y en tus ciudades. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti y llegue a ser pecado en ti. Jeremías 22:13, ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos y derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario.
Decir, ve, vuelve mañana, te voy a pagar mañana, tiene dos posibilidades. Hay dos razones por las que la gente hace eso. Una es oprimir o humillar. Se lo puede dar hoy, pero como quiere recordarle que él es pobre y el otro no, entonces se lo da mañana. Eso es humillar. Eso es un pecado. Porque sí o sí le tiene que pagar. ¿Por qué dejarle al otro día si lo puede hacer hoy? Y lo peor es una falsa promesa, como en el caso de Jeremías. Y a veces, no necesariamente con empleados, decimos, ah, ya, vení, vení mañana, vení otro día. O sea, decimos, por quitárnoslo de encima a alguien, cuando tal vez no hay un interés en ayudarle. Hermano, si puedes ayudar a alguien, ayúdalo en el momento. Y si no puedes, si no está en tu mano de hacerlo, pues dile, lo lamento, hoy no puedo ayudarte, hoy no tengo cómo ayudarte. Pero no lo dejemos para mañana. Verso 29. No trames el mal contra tu prójimo mientras habites seguro a tu lado. No pelees con nadie sin motivo si no te ha hecho daño. Hermanos, la Biblia nos manda a hacer el bien, pero también a evitar el mal. Hay gente que tal vez no es que se pone a súper, hay gente que sí, ¿verdad? Que está maquinando y tramando el mal. Vamos a ver algunos pasajes, pero hay personas que confían en otras y otras les traicionan. Y seguramente nos es fácil pensar, sí, yo conozco, yo confío en tal persona y me traicionó, me falló, era mi prójimo, era cercano. Pero a veces nos cuesta reconocer que también nosotros hemos cometido ese pecado. A veces no es un gran mal, pero a veces hemos engañado, hemos mentido, hemos dicho, ay, no, después te ayudo, otro día lo vemos, o no sé qué, y hay cierta maldad, ya sea por simplemente rabia, por deseos de venganza, por indignación. A veces el tramar el mal puede llevar días y puede ser un gran mal, pero a veces el tramar el mal puede llevar segundos. Fácilmente se nos ocurre ofender a alguien, humillar a alguien, herir a veces a una personas que amamos y que confían en nosotros. ¿Por qué? ¿Sabe por qué eso pasa? Porque hemos acumulado molestias y no las hemos resuelto. Porque hemos guardado cosas y no las hemos hablado. Entonces, en nuestro corazón hay ahí una semillita de mal que está germinando. Entonces, vemos la oportunidad y entonces estallamos, explotamos, eh, nos quejamos. Y es triste, a veces el tramar el mal se puede hasta disfrazar de hacer el bien y debemos de tener cuidado de eso. Proverbios 6 del 12 al 15, la persona indigna, el hombre malvado, el que anda con boca perversa, ve que tramar el mal es hablar, hay palabras, el que guiña los ojos, el que hace señas con los pies, el que señala con los dedos. O sea, solo guiñar los ojos puede tener un corazón malo. Hacer señas con los dedos, señalar, fuiste vos. Yo no tengo la culpa, tú tienes la culpa. Y que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal. El que siembra discordia. ¿Qué es tramar el mal? Sembrar discordia. Ah, si supieras lo que él dijo de ti. Si supieras lo que él te hizo o lo que él hizo. O sea, ya estamos sembrando discordia. Por tanto, su desgracia vendrá de repente. Al instante será quebrantado y no habrá remedio. Salmo 55, 20, 21, que el que ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él, ha violado su pacto. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo, eran espadas desnudas. Hermanos, hay gente que disimula muy bien su molestia, disimula muy bien su resentimiento, disimula muy bien la maldad en su corazón. Y cuando la persona se presenta, entonces las palabras son como la mantequilla. Ay, mi queridísimo, mi queridísima, mi, aquí, ay, ay, todo.
pero en su corazón hay guerra, hay conflictos. Hermanos, ¿cuál es el llamado aquí? ¿Cuál es la invitación aquí? Resolvamos los conflictos tan pronto como se puedan. Generemos relaciones de confianza. No dejemos que se formen raíces de amargura y resentimiento en nuestro interior. Si alguien cercano, si un hermano de la iglesia, si alguien hizo algo que te molestó, ve y díselo. A mí realmente me bendice porque en esta iglesia yo lo he vivido en ambas partes, ¿verdad? Yo me he acercado con alguien a decirle, mira, no estoy seguro, pero hey, esto me lo dijiste en ofensa o no en ofensa. Y también hay personas que se han acercado conmigo y me han dicho, pastor, esto me molestó, pero yo ya se lo llevé al Señor. Es muy lindo eso y obviamente yo ofrezco una disculpa, porque de eso se trata, hermanos. Debemos de cuidar que el enemigo no siembre, no darle lugar en nuestro corazón a esas semillas de conflicto, de guerra, de discordia que el enemigo quiere sembrar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que todos cometemos errores, que todos somos humanos, que nadie es perfecto. Yo de verdad les agradezco y valoro mucho. Y aquí la mayoría de ustedes, yo puedo decir que ha sido así, si no todos, que cuando han habido cosas han venido y las han hablado conmigo. Ya sea cosas que yo he hecho o cosas que les han llegado. Han habido personas, ¿verdad?, que han tratado de dividir, de sembrar cizaña o de sembrar, han enviado mensajes. Y qué lindo que cuando alguien de ustedes viene y me dice, pastor, vea, me mandaron esto. Y entonces uno puede aclarar, uno puede todo y obviamente bendecimos al final, ¿verdad? Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Y hay gente que se deja usar, aún entre nosotros mismos, ¿verdad? O sea, Pedro un día estaba siendo usado por el Señor y al ratito por el diablo. Y nosotros puede ser que nos pase lo mismo. Pero ¿qué es lo importante? No dejar, hermanos, que en nuestro corazón haya guerra. Hablemos las cosas a tiempo, resolvamos los conflictos a tiempo. Malaquías 2, perdón, Miqueas 2, 1 y 2. Ay de los que planean iniquidad, los que traman el mal en sus camas, al clarear la mañana lo ejecutan, porque está en el poder de sus manos. Codician campos y se apoderan de ellos, codician casas y las tomas, roban al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Estos son de alguna manera casos, pero a veces lo nuestro es simple y sencillamente nos vamos a la cama con molestia. ¿Y qué dice la Biblia? Puedes enojarte, pero no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Hermanos, quejémonos. Si hay confianza con la persona, si no es el momento de hablar con la persona porque se va a hacer más grande, llevémoselo al Señor. Llevémoselo al Señor. No nos vayamos a dormir sin haber sacado de nuestro corazón, sin haberle dicho, Señor, esto me enojó, esto me molestó, pero yo no quiero que la guerra, que yo no quiero guardar resentimiento, yo no quiero guardar odio en mi corazón contra esta persona. Yo quiero dejártelo a ti. Ayúdame. Jeremías fue un hombre que Dios lo usaba para traer palabra. A veces la palabra era dura. Y una vez se les dio una palabra de que se apartaran de la idolatría, porque si no iba a venir desolación a su tierra. Y entonces los hombres dijeron, vengan y tramemos planes contra Jeremías. Ciertamente ley no le faltará al profeta, ni consejo al sabio, ni palabra, perdón, ley no le faltará al sacerdote, ni consejo al sabio, ni palabra al profeta. Vamos a herirlo con la lengua. ¿Qué quiere decir herirlo con la lengua? Hablemos mal de él. Inventémosle una falsedad ahí para que lo callen y no hagamos caso a sus palabras. Atiéndeme, oh Señor, y escucha lo que dicen los contrarios. ¿Acaso se debe pagar el bien con mal? Pues ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo me puse delante de ti para hablar bien en favor de ellos, para apartar de ellos tu furor. Hermanos, Jeremías está orando por ellos, está queriendo su restauración, está queriendo su arrepentimiento. ¿Y qué hacen ellos? Tramar planes en contra de él. Hermanos, agradezcamos cuando alguien nos diga la verdad, aunque no nos guste, cuando alguien nos hable de parte de Dios, tal vez claramente a veces necesitamos también crecer en la manera de decir las cosas con amor, con gracia, con misericordia, pero no tramemos mal
Cuando alguien nos ama, hay gente que genuinamente, nuestra familia, los hermanos de la iglesia, nos aman. Habrán cosas de nosotros que les molestan, pero nos aman. Y seamos agradecidos cuando viene y cuando son instrumentos de Dios. El último verso dice, no pelees con nadie sin motivo. El llamado, hermanos, es nunca des el primer paso para el pleito, para la pelea, para la discusión. Proverbios 13:10, por la soberbia solo viene la contienda, pero con los que reciben consejos están las sabidurías. ¿Sabe de dónde nacen los pleitos? De la soberbia, del creer que yo tengo la razón y yo voy a defender que tengo la razón. La soberbia nos hace creer que tenemos derechos que no tenemos. Creemos que tenemos derecho a que el otro nos obedezca, a que el otro me deje pasar, a que el otro haya limpiado bien la casa mientras yo no estoy. El Señor no nos llama a reclamar nuestros derechos, nos llama a servir. El llamado del creyente es a servir. Proverbios 17:14. El comienzo del pleito es como el soltar las aguas. Deja pues la riña antes de que empiece. Hermanos, no estemos dispuestos a pelear. Yo a veces, digamos, cuando voy en la calle, hay otros choferes que por alguna razón quieren pelear y yo los ignoro, yo doy la vuelta, yo no les hago caso. O sea, yo hago como que no es conmigo, ¿verdad? Si alguien me pita, ve, y está saludando a su amigo, o sea, no demos lugar al pleito. No demos lugar al pleito, no dejemos que empiece la riña. Proverbios 25:8, no te apresures a presentar pleito, pues ¿qué harás al final cuando tu prójimo te avergüence? Hermanos, ¿qué dijo Jesús? Pero yo les digo, no resistan al que es malo. ¿Qué significa eso? No respondan con maldad al que les hace mal. Y a cualquiera que te abofetee en la mejilla, vuélvele también la otra. No es un llamado a ser tontos, no es un llamado a dejarnos. La bofetada era como un insulto. Y lo que Jesús está diciendo es, si alguien te insulta, no le respondas con un insulto. O sea, lo que está tratando de decir es como evítale. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahí el contexto es un poco de la túnica era como una prenda que se daba a un deudor, es probablemente que esté hablando de alguien a quien le debo. Y déjale también la capa, es como decir, dale la garantía que le vas a pagar, cumple tu compromiso. O sea, es como decir, deja, o sea, lo que Jesús está diciendo no es déjate de todo, lo que Jesús está diciendo es, ante un posible conflicto, si el otro quiere ganar, deja que gane, ¿verdad? Pero pues, se está refiriendo a conflictos de palabras, a conflictos de dinero. No está diciendo déjate abusar, déjate maltratar, no, de ninguna manera, ¿verdad? Porque con su ejemplo Jesús dio un mensaje muy diferente, ¿verdad? Él nunca se dejó humillar, nunca se dejó maltratar. De hecho, cuando lo abofetearon ante el sumo sacerdote, él dice, ¿por qué me abofetean, verdad? Entonces, eso explica y aclara que Jesús no está llamando a ser completamente pasivos y pacifistas. No, Jesús simple y sencillamente nos está haciendo un llamado a evitar los conflictos. Romanos 12:8, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz. A veces no se puede porque no depende de nosotros, pero en mi corazón yo estoy en paz con él o con ella. Si ella o él no quieren estar en paz conmigo, ya es cuestión de ellos. Pero en lo que depende de mí, yo soy su amigo, yo estoy abierto a hablar, yo estoy abierto a ayudar, yo estoy abierto a hacer las paces. Eso es lo que la Biblia nos manda. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. El mal viene y quiere dominar nuestro corazón. Y si nosotros respondemos el mal, ¿quién ganó? No gané yo, porque le dije una que sí lo dejó callado, ganó el mal, porque gobernó aquel corazón y terminó gobernando el mío también. Hermanos, que no gane el mal. Vencer el mal con el bien es decir, ok, aquel está dejando que el mal gobierne, será él. Yo no voy a dejar que el mal me gobierne a mí. Yo voy a responder en paz, en amor, en bondad. Eso es lo que significa. ¿Qué enseñó Jesús sobre el amor al prójimo? Hermanos, Jesús en sus enseñanzas, él puso a nivel tan alto el segundo mandamiento de amor al prójimo como el primer mandamiento. Y quiero terminar con
la historia, tal vez no la vamos a leer toda por causa del tiempo, pero a Jesús le hicieron una pregunta, un hombre, y le dice, ¿qué tengo que hacer? El Señor le pregunta, él sabe bien, ya ha oído seguramente a Jesús antes, entonces le repite, amar al Señor, amar a mi prójimo. Jesús le dice, haz esto, pero queriendo él justificarse, le dice, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le cuenta una historia de un hombre que iba descendiendo de Jerusalén a Jericó, los ladrones lo atacaron, lo dejaron medio muerto, pasó un sacerdote por el camino, el sacerdote conocía la ley, sabía los mandamientos de la importancia, la misericordia, de amar al prójimo, pero se le olvidó en ese momento, entonces siguió de largo, pasó el levita, lo mismo, y un hombre que histórica, culturalmente había sido enemigo de los judíos, un samaritano, cuando lo vio, tuvo compasión de él. Acercándose, vendó sus heridas, derramó aceites y vino sobre ellas para desinfectarlas. Lo puso sobre la cabalgadura, lo llevó al mesón, lo cuidó. El siguiente día sacó 2 denarios para dárselos al mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gaste cuando yo regrese te lo pagaré. Jesús le pregunta al maestro de la ley, ¿qué piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y el intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. ¿Qué lecciones aprendemos de esta historia? Hermanos, el judaísmo de la época interpretaba a prójimo como alguien del mismo grupo, como otro israelita nada más, y Jesús dice no. Prójimo es cualquiera que se presente con necesidad delante de mí. Y explica que a otro, que atiende a otro en su necesidad, se comporta como un verdadero prójimo. Jesús también nos muestra que el conocimiento de la ley sin la disposición de practicarla o sin amor es vana e inútil, como dice 1 Corintios 13. Si yo me sé la Biblia de memoria, pero no tengo amor, no me sirve de nada, de no soy nada. El amor bíblico implica acción, tiempo y costo. Y el amor bíblico rompe barreras étnicas, religiosas y culturales. Un punto más en esta historia que vale la pena rescatar es que él reconoció limitaciones, él lo ayudó hasta donde pudo, pero lo llevó a otro lugar. Hermanos, y a veces nosotros para ayudar necesitamos reconocer cuándo podemos ayudar y cuándo no. Por ejemplo, a mí hace unos días, no tantos, alguien me preguntó si yo podía ayudar a alguien que está luchando con adicciones y yo le dije, yo lamento, pero no puedo. ¿Por qué? Porque al menos en mi caso, ya tuve 3 malas experiencias tratando de ayudar a gente y no soy la persona que tiene los recursos necesarios. Hay centros que tienen los recursos necesarios. O sea, es mejor y yo tengo amigos que han salido de eso ayudados por Narcóticos Anónimos, más un acompañamiento espiritual o algunos otros medios. Pero, hermanos, la compasión madura reconoce sus límites y busca ayuda adicional cuando es necesario. El hombre lo llevó al mesonero. ¿Por qué? Porque había cosas que él no podía quedarse con él los 2 días hasta que recuperara. Él no tenía los conocimientos médicos. Entonces, pedir ayuda a alguien más es también parte de reconocer nuestros límites. Por eso el proverbio dice, cuando esté en tu mano el hacerlo, según tu capacidad, según tengas oportunidad. ¿Por qué podemos genuinamente practicar el amor al prójimo? Hermanos, primero porque Dios nos ha llamado a reconocer la dignidad de otros, a ver que la imagen de Dios está en cada ser humano. ¿Por qué podemos como cristianos ser buenos y misericordiosos? Porque Dios ha sido bueno con nosotros, porque Él nos creó para hacer buenas obras y porque Él es bueno a través de nosotros. ¿Por qué podemos amar aún a los enemigos? Primero, porque Dios, siendo nosotros sus enemigos, nos amó. Y segundo, porque Él ya los ama a través de nosotros. Recordemos que estamos unidos a Cristo. Primera de Pedro 2:1 y 3 dice, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, deseen como niños la leche, para que por ella crezcan, si es que han probado la bondad del Señor. Hermanos, si nosotros hemos degustado, probado, experimentado la bondad del Señor,
Necesitamos crecer y necesitamos crecer en amor al prójimo y parte de eso es desechar el mal que hay en nuestro corazón, rindiéndolo, sanándolo, perdonándolo, confesándolo, hablándolo, resolviendo los conflictos. Es lo que el Señor nos dice. Y para terminar, ¿eres consciente de que hay ocasiones donde podías hacer el bien y no lo hiciste? Yo creo que todos hemos tenido momentos así. Eso fue un pecado, pero gloria al Señor que Él derramó su sangre y puede perdonarnos si lo confesamos. Ahora, una pregunta en cuanto a los pleitos y los conflictos. ¿Qué dirían los que viven y comparten contigo? ¿Qué dirías tu familia o tus compañeros de trabajo? ¿Que tú eres una persona que tiende a iniciar los pleitos o eres la persona que procura la paz y que eres el conciliador, el pacificador? Quedémonos con eso, pero si alguien dice, no, hombre, ese es pleitista, hay algo que tratar. Ojalá podamos llegar, y si todavía nos caracteriza ser pacificadores, aprendamos de Cristo, aprendamos de Cristo. Él es nuestro mejor maestro. Como última pregunta, hermanos, ¿has experimentado y gustado la bondad del Señor? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos experimentado que el Señor es bueno. ¿Dejarás que su bondad sea vista y expresada a través tuyo? Yo también espero que sí. Yo sé que en algunos de ustedes se está viendo. Serás un instrumento en las manos de Dios para hacer el bien a otros. Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, estamos agradecidos porque hemos experimentado tu bondad. Reconocemos que la bondad de Dios se manifestó en enviar a su Hijo, en salvarnos por gracia, en adoptarnos como hijo, en cuidar de nuestras necesidades, en sanar nuestras heridas, en restaurar nuestra dignidad y valor. Hemos experimentado tu bondad, Señor, y tu amor. Y te pedimos que nos ayudes a practicar el amor al prójimo. Que podamos ser hacedores de buenas obras, caminar en las buenas obras que tú preparaste de antemano para que andemos en ellas. Que no neguemos el bien, Señor, a quien se le debe. Que seamos los primeros y los más dispuestos a ayudar a alguien en un momento de necesidad. Que podamos desechar y renunciar a toda malicia que hay en nuestro corazón. Que podamos perdonar a aquellos que nos ofenden, que nos dañan, que nos lastiman. Que podamos sanar de las heridas, Señor, que al quedarse en nosotros nos hacen tramar mal, nos hacen guardar resentimiento, conflictos, guerras en nuestro corazón. Señor, danos de tu paz de tal manera que las guerras que han estado sucediendo en el corazón cesen y sean llevadas a la paz. Que nos despojemos de todo orgullo, de toda soberbia, de todo engaño, de toda hipocresía. Señor, haznos hombres y mujeres íntegros, rectos, justos delante de ti. Haznos más como tú, Señor, y que podamos hacer lo mismo que tú hiciste con nosotros, lo mismo que aquel buen samaritano hizo con el hombre que habían dejado medio muerto. Ayudar según nuestra capacidad y reconocer también los límites en la ayuda que podemos dar. Y que cuando la ayuda que alguien necesite sea ser reprendido y amonestado, también lo podamos hacer desde el amor y con sabiduría. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús y te damos gracias.